Mataindios, como les mencioné al inicio, una película peruana del año 2018, hecha por Óscar Sánchez y Robert Julca, que nos acompaña esta noche. Hice un preámbulo sobre la película, el contexto de su realización, del estreno. Y bueno, estamos aquí para resolver algunas preguntas, inquietudes que ustedes tengan, pero antes voy a hacer un par de preguntas como para soltar el diálogo. Y quería, bueno, como les había mencionado al inicio, Robert es egresado de la Escuela de Arte Dramático, es también docente, pedagogo y luego en la dirección de Mataindios. Quería preguntarte, Robert, ¿cómo surge esa idea de centrar la historia, no solamente en Yauyos, sino en la figura misma de Santiago Matamoros, y luego Santiago Mataindios, en este proceso pues, colonial, ¿no? Que tiene toda esa carga histórica de los colonizadores, y luego vemos una película donde hay una suerte de, digamos, justicia, al final de cuentas. Cuéntanos cómo surge el proyecto. Bueno, en principio, gracias por la invitación, Mónica. Gracias a todos por compartir esta película y por estar aquí en este conversatorio. Es muy curioso porque con Óscar tenemos la inquietud de hacer cine, porque bueno, no creo que todo el mundo siempre tiene esas inquietudes, esté en la rama profesional que esté, sobre todo cuando está relacionado con el arte o las comunicaciones. Y hace mucho un compañero realizador de Huancayo pidió a Óscar que le ayudara con el guión de una propuesta que él tenía. Y bueno, ¿por qué también no voy, no? Entonces fuimos los dos, hicimos una propuesta que tenía que ver más o menos con esto que acabamos de ver, y a este director no le gustó, no le gustó nuestra idea. Dijo, no, esto no es lo que yo quiero, dijo, no, si no es, no, estamos mal. Dije, ah, ya. Entonces nos fuimos con nuestra idea, y el director, que no decir su nombre, desarrolló su propia versión de lo que él quería. Pero a nosotros sí nos gustaba mucho esta idea, ¿no? Y nos gustaba tres cosas. Una, ir contra una imagen, el apóstol Santiago en este caso, que es muy relevante para las comunidades andinas, en realidad es muy relevante para la sociedad peruana, ¿no? Sobre todo la gente muy creyente. Y el poder ir en contra de esta imagen venerada, que es parte de muchas festividades, nos parecía como muy tentador, ¿no? Muy interesante. Sobre todo por la dependencia que hay a estas imágenes, a lo que hay dentro de estas imágenes como conceptos, como ideologías, y que nosotros veíamos de que realmente era como un placebo que no respondía a las verdaderas realidades de una comunidad con problemas y con complejidades como la guerra interna, por ejemplo. Entonces eso nos apasionaba, ¿no? Y por otro lado también nos apasionaba el hecho de trabajarlo por capítulos. Sacado de muchas experiencias cinematográficas que también trabajan historias por capítulos. Recuerdo que habíamos visto la de Las Frontières, Tocqueville, que también trabajaba por capítulos. Y queríamos responder también al hecho de las distintas etapas que se tienen para poder organizar la fiesta para el Santo Patrono, de distintas etapas de organización. Entonces todo eso sentíamos que estábamos como que transgrediendo también la narrativa clásica, ¿no? En este caso nosotros veníamos del teatro, entonces incluso transgredir la narrativa aristotélica clásica de los tres actos, inicio, desarrollo final, etc. Entonces esas cosas nos parecieron súper importantes, súper apasionantes, y es así como inicia Mataindios, que en un principio se iba a llamar Hijos de Santiago, pero no había días de Santiago. Entonces dijimos, oye, pues y consultamos así, siempre hablando con muchas personas, y dijimos, oye, que se llame Mataindios, suena más poderoso. Pero bueno, Mataindios. Es así como inicia este proyecto. Claro, ahora hablando de esta parte episódica que mencionas,
de cómo se construye el relato a través de objetos, ¿no? Primero esos objetos que sirven como ofrendas, ¿no? O como parte de la celebración, primero las flores, luego la capa, luego la música, por ejemplo, y vemos que esos regalos están encarnando también una suerte de composición social de esta comunidad, pero también asociar esa cotidianidad ligada al campo, a la agricultura, al sembrío, a la comida, o digamos a actos cotidianos para la supervivencia, digamos, como obtener la lana de una oveja, con esa cuestión religiosa, ¿no? De esas cuestiones del hacer con el creer, digamos. Me pareció interesante esa relación. Y veo que hay un tratamiento visual, al inicio hablan de la sequía, ¿no? De que no hay agua, vemos cómo la mujer está cosechando, o sea, me parece interesante, como tú dices, no es un relato aristotélico, un sentido más clásico, sino incluso hay muchas elipsis, ¿no? Por ejemplo, esa mujer que va a sembrar y después vemos con las flores ya cosechadas. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuántos meses? Y está en juego también esa cuestión de la devoción, que requiere un tiempo, de la espera. ¿Cómo fue el tratamiento visual de la película? ¿No? Porque hay como una languidez también que transmite, o este aspecto de la sequía. Uno piensa en muchas películas peruanas que de alguna manera se exotiza, folcloriza, digamos, y hay mucho color, porque las fiestas quieren color, porque vemos mucha, ¿no? En cambio acá no. Entonces, ¿cómo fue esa decisión de ese estilo visual, ¿no? Sí, interesante. Con respecto a los objetos, es cierto, la película que en realidad toma de las actividades propias de las festividades, que hace que elementos de la cotidianidad adquieran una carga simbólica, esta metafórica, en el acto mismo de la ofrenda, porque esto es en realidad la preparación de un ritual, y como tal, los objetos cotidianos se convierten en objetos sagrados que sacrificar. Es muy interesante esto, de cómo los objetos tienen una relevancia dentro de la propuesta. Incluso las presencias del pueblo son presencias casi como objetos, en el sentido de que no desprenden demasiada animosidad, ¿no? Sino están ahí, y eso para nosotros nos parece importante. Y esa fue una de las razones también por qué trabajamos con el pueblo, porque su propia presencia, el estar ahí, ya nos daba una potencia visual, ¿no? Y esto también intentando cuestionar esta mirada folclorizada, turística, de cómo debe ser el paisaje andino, ¿no? Que efectivamente lo es decir, uno va a la sierra y se enamora de los colores, lo primero que uno lo ve, wow, ¿no? Pero necesitamos desterrar una sensación, que es la sensación de luto que este pueblo padece, y al momento de revelarlo, pues el espacio, la imagen tenía que cobrar otra presencia, ¿no? Entonces, conversando con nuestro director de foto, Marco Araujo, llegamos a la conclusión de que deberíamos desaturar los colores y llevarlos un poco a los matices tiernos. Tanto así que algo más también que define la propuesta visual es la fecha en la que nosotros grabamos, que fue la fecha en la que menos llueve, que fue la mes de octubre para noviembre, más o menos, octubre, sí. Todavía no está lloviendo y todavía se siente el rezago de la ausencia de lluvia, ¿no? Entonces ya la vegetación es amarilla, hay poca vegetación. Todo eso dio por resultado, digamos, el estilo visual de Lu, con el único fin de expresar dos cosas. Uno, que es un pueblo estéril, y estéril determinado por un luto no resuelto y un vacío, ¿no? Hay un vacío que los rodea siempre, hay una quietud que está ahí, hay una ausencia que se hace presente en los espacios vacíos y en las quietudes. Entonces, eran, digamos, uno de los conceptos de la manera en cómo abordamos para que tenga esta presencia visual. Ustedes no vienen del teatro, vienen de las artes dramáticas, y la película también es performativa, ¿no? Es decir, hay un rol de los cuerpos, hay coreografías, no sé hasta qué punto son coreografías, ¿no? Porque
en las películas, bueno, hay una dirección de actores, por más que sea el pueblo, digamos, que no son actores profesionales, pero ustedes han trabajado un tipo de coordinación con ellos, cómo entran a escena, por ejemplo, la escena del baile, ¿no? Donde están los señores, pues, como una catarsis, ¿no? Como mencionas, un ritual. ¿Cómo fue ese trabajo con ellos desde tu propia experiencia como actor, como docente de teatro, ¿no? Sí, en el caso, Oscar y yo entendíamos de que el pueblo no va a encarnar un personaje, no es a encarnar un personaje, ellos van a ser. Entonces, sí nos preocupamos en que ellos estén ahí presentes y que no se sientan incómodos frente a la cámara, frente a otros elementos tecnológicos de grabación. Entonces, hicimos una especie de taller, pero para involucrarnos más y que ellos estén ahí, que puedan seguir indicaciones de la manera más tranquila y relajada posible. Eso en el caso de los adultos. Entonces, de las pocas líneas de texto que decían, de las cosas que hacían, tratamos de extraerlo de su propia cotidianidad. Es decir, en los pueblos andinos, cuando hay festividades, pues el pueblo encarna personajes para poder desarrollar distintas actividades, fiestas patronales. Hay una actitud muy lúdica, hay juegos, hay un comportamiento también bastante, ¿cómo puedo decirlo?, expresivo, ¿no?, en todas sus actividades cotidianas y fiestas. Entonces tratamos de rescatar todo ese comportamiento. Y no fue para ellos en realidad muy complicado ejecutar. La parte del baile, solo le pedimos, mira, tenemos este movimiento, este baile, ¿no?, y tratamos de repetirlo, y ellos lo repetían, y esa escena demoró mucho hacerlo, lo repetían muchas veces, pero ese es lo que salía mal a veces éramos nosotros, ¿no?, que un boom se colaba, a veces somos la parte técnica, los directores somos los que más perjudicamos la película, porque el pueblo está entregado y no está fallando. O a veces alguien, ¿no?, de tanto repetir, se miraba la cámara, cosas así. Pero no fue muy complicado trabajar con el pueblo en ese sentido. Y tal vez por el hecho de que no estábamos nosotros con ellos construyendo personajes. Y el hecho de tomar actividades propias de su cotidianidad ayudó mucho que ellos se sintieran parte de, ¿no? Claro, se cansaban igual, me acuerdo que hay una escena en la que una señora le botea agua de la lana y le teníamos que ponerle pues una protección a la espalda y le echábamos agua y las lanas y ella decía, ay, ¿qué estaré pagando? ¿No? ¿Qué estaré pagando? ¿Por qué estoy haciendo esto? No son de broma, lo decía, porque era muy pesado cargar la lana mojada encima, ¿no? En el caso de los niños fue relativamente distinto. Sí, se hizo un taller, pero para que jugaran. Trabajé con ellos más directamente con los niños y era para que jugaran. Y que también para que no miren a la cámara, para que se sientan más tranquilos y para que sepan seguir indicaciones sin perder su espíritu de juego, nada más, ¿no? Entonces sí que en una entrevista los niños revelan de que ellos sentían que estaban actuando, solo que estaban jugando, ¿no? Y es así como afrontamos la dirección de actores en el rodaje. Al inicio, en la presentación de la película, mencioné, bueno, que hace unos días se conmemoró los 20 años del informe de la CBR. Y en el cine peruano ha habido muchos modos de abordar, unos muy directos, muy explícitos, o sea, es decir, ficciones sobre determinadas masacres. Si pensamos, no sé, en La Boca del Lobo, una película que se hizo durante el conflicto armado interno, una película, una de las más, como diríamos, arriesgadas, creo, del cine peruano. Imagínense ser La Boca del Lobo en los tiempos de Desenero, en los tiempos de todos estos crímenes también de las Fuerzas Armadas, muy fuerte fue. Y en otras películas menos, más simbólicas, como Mataellos, ¿no? Cuéntanos cómo fue pensar esta cuestión de los desaparecidos, del luto, estas procesiones, ¿no?, con las cruces, que también son muy simbólicas, en torno a las pérdidas, ¿no?, y que no tienen justicia de alguna manera. Entonces, ¿cómo fue este tópico, ¿no? ¿Cómo lo trataron? Sí, es un poco complejo a veces en ese proceso de racionalizar cada cosa que estamos haciendo, pero sí teníamos muy presente de que las ausencias tenían una presencia distinta en el mundo de lo vivo, por así decirlo. En los objetos,
presencia de las personas, del vacío del espacio, los silencios. Pero ya después, con el tiempo, después de verlo muchas veces y esto a título personal, creo que también, creo que de otra manera sostenemos algo que no hemos resuelto como sociedad, es decir, hay un dolor no resuelto, hay un luto no resuelto. Y ese luto no resuelto, pero de manera generacional, es decir, recuerdo a la profesora Marta Barriga de la San Marcos me decía: Robert, todavía no hemos resuelto el luto de la guerra con Chile. No hemos resuelto ese luto. Tampoco hemos resuelto el luto de la conquista. No hemos resuelto ese luto. Y entonces ya pensando en esto, recuerdo que presentamos esto en el luego y también lo hablábamos, siento que el luto, nuestro luto como sociedad no está resuelto en ningún sentido. Y a veces siento que el sistema del poder se encarga de que no resolvamos nuestros lutos, porque estar en constante dolor nos mantiene acongojados, sujetados en el tiempo, inactivos, ¿no? Entonces, yo ya un poco reflexionando sobre este proceso, creo que una de las cosas que nos movilizó a tocar el tema de las Fuerzas Armadas es el dolor no resuelto. Y la intención de sanar ese dolor exponiéndolo, pero no de manera melodramática o muy gráfica, sino desde una perspectiva más íntima, como cuando te miras al espejo después que alguien ha muerto, ¿no? Un familiar tuyo muerto y te miras al espejo y no sabes qué decir, solo ves tu rostro. Como, no muy lejos, ¿no? En esta pandemia, seguro ha habido alguien aquí que ha perdido familiares. Yo he perdido a 2 primos, y 2 primos cercanos, ¿no? Y después te quedas mirando al espejo y dices: uy, ¿qué pasó aquí? ¿No? Ya no está mi primo y no sabes qué hacer. Y es un dolor como que, es un dolor tampoco resuelto, ¿eh? Está ahí todavía, ¿no? Y ahora, ¿no? Los conflictos que se ha dado en enero y diciembre, 60 muertos, de eso, ¿dónde queda? Entonces, creo que nos movilizó mucho ese dolor no resuelto, ese dolor que no se llega a resolver, y un sistema de poder encarnado en la imagen del Santo Patrón que se encarga justamente de no resolverlo. Y es como más o menos hemos querido expresar una consecuencia de la guerra interna, ¿no? En la película Materiales. Es interesante lo que dices porque justo estuve en los premios Apreci, que Material estuvo nominada y ganó disculpen en quechua, Huyalpirca, no sé si estoy pronunciando bien. Y uno de los criterios era justamente que era una película accesible para todo el público, ¿no? Ese fue uno de los criterios. Me quedé reflexionando sobre ello, porque una peculiaridad que tiene Malta Indios es que está desprovista de la fábula, es decir, está descentrada de la fábula. La fábula es la historia que nos cuenta. Y como tal razón, para cuando si te contamos una historia, como tal, esta va a tener una estructura para que la historia sea comunicada. Pero cuando hay una propuesta de centrar historia, es decir, centrada de fábula, de algo que está pasando, desarrolla y termina y concluye, con una unidad dramática precisa, no inicio, desarrollo, final, entonces, cuando está desprovista de eso, ahí empiezan los problemas, porque se comienza a hacer una propuesta casi abstracta, simbólica, expresionista en algunos sentidos, y entonces digo, ¿pero qué historia estoy siguiendo? Pues no hay ni una historia que seguir. Ese es el punto, ¿no? Piri Flores, que es el más conocido director de fotos de acá del Perú, que tuve el gusto y el honor de conocerlo, cuando ganamos el premio 2018 en el Festival de Cine Lima, la Católica, nos dijo, ¿no?, a Oscar de mí: qué buena película, pero qué dura de ver. Eso fue la expresión: qué dura de ver su película, pero qué buena película. Dije, ya, entiendo. Y sí, tal vez lo más importante es, más que ver acá hay alma, De ¿no? Santiago, Es el Santiago que quiere entrar. Patrón que está.
Sí, como te comentaba, tal vez antes de ver qué historia me está contando una imagen, es ver la imagen que está revelando, ¿no? Si es una persona que solo está tejiendo, es eso, solo es una persona que está tejiendo. Es una persona blondina en tal lugar. Si es solamente una persona que está cosechando, es eso, es una persona que está cosechando. Y si veo que solo son adultos que hacen todo el trabajo mientras los niños están ahí, es justamente eso. Es justamente eso. Es el cuerpo que está ahí en una actividad cotidiana propia de su cosmovisión. Cosmovisión, obviamente, sincrética, no sé si es el término, ¿no? Del andino con lo católico. Y después de todo ese proceso viene otro, totalmente distinto, que no es el de los adultos, es el de los niños. Y es ahí cuando algo pasa con esta imagen que ha sido venerada, cuidada y homenajeada en todo el proceso, pero los niños hacen un acto totalmente distinto, que es profanarlo. Y ahí tal vez no hay una historia que contar, pero sí algo se está narrando. Entonces yo recomendaría, justo hace poco, también vi una película extraña, es solamente prestar atención a lo que está ahí concretamente y qué es eso concretamente para generar una lectura al respecto. Pero igual todo es muy arbitrario, todo es para, no sería una lectura exacta, es decir, el cine no es para dar una lectura precisa, sino más bien, como toda expresión artística, tiene un carácter polisémico para seguir generando nuevas lecturas, ¿no? Pero te invito a seguir viéndola. Claro, está dura de verla, yo lo entiendo, a mí también me cansa verla, eso que le he editado, imagínate cómo le he editado. Sí, gracias por tu honestidad. A ver, lamentablemente, como la película no ha sido tan popular, no ha habido grupos católicos que se hayan enojado.